Buenos días, señora Liliana Saavedra. Tengo Buenos unas días. preguntas. La primera de ellas es ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cultura. Un conjunto de costumbres, creencias, ideología, religión de un determinado pueblo. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política es el conjunto de actividades encaminadas a gobernar, a ser gobernados y a quienes aspiran a gobernar. Ahora, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política entonces serían todas las actividades relacionadas con el arte de gobernar y las personas, su interacción con el gobierno. Y finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno, en su barrio, en su ciudad, en su país? La manera en que está organizada a través de juntas de acción comunal, de los ediles, concejales, así hasta llegar al gobierno principal. Mil gracias, señora Liliana, por su tiempo, muy amable. Hasta luego. Buenas tardes, señora Marta. Una primera pregunta, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, pues cultura es un conjunto de conocimientos que los adquiere uno mediante la lectura, mediante el estudio, el trabajo. ¿Qué entiende por el concepto de política? Pues entiendo que es como la ciencia que trata todo lo que es lo del gobierno, la organización de un país, de las sociedades, especialmente pues de un estado, de los estados. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Pues es como la forma ideológica que eh, centra el poder como a un grupo de personas o un país que lideran pues las garantías de un país, de una población, de un grupo. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno, en su barrio, en su país, en su ciudad? Bueno, se debe reflejar pues a nivel de alcaldes, de ediles, de gobernadores, pues que están en cada departamento o cada estado y van colocando las políticas que se deben regir en cada una de estas regiones o sectores. Muy buenos días, mi nombre es Edgar Ruiz, soy estudiante de la SEAD. Estoy presentando la primera parte del primer video de cultura política. Como ya vieron, hice las dos entrevistas a dos personas y ya voy a resumir un poco el contexto ya para la percepción que tengo como con cada uno de los conceptos. Entonces yo arranco con el de cultura. Como decían mis dos entrevistadas, pues básicamente la cultura trata de los conocimientos o ideas que no necesariamente sean especializados y que se adquieren a través de la experiencia, a través del tiempo y a través de la sociedad. Para el desarrollo de facultades intelectuales se puede desarrollar con la lectura, se puede desarrollar con el estudio y finalmente con el trabajo. Son ideas y tradiciones y costumbres que se llevan a través del tiempo para caracterizar un pueblo, una cultura o una sociedad. En cuanto a la definición de política, de acuerdo también con mis dos entrevistadas, es un proceso de toma de decisiones que se aplican a los miembros de un grupo, una sociedad, un entorno. Realmente la política lo que trata es de darle la responsabilidad a un pequeño grupo de personas de tomar decisiones a nivel global de muchos. Digamos, siempre lo ligan a través del gobierno, a través de lo que son nuestros gobernantes. Entonces también se puede llevar a través del estudio del poder público, de una actividad, ¿cierto? Puede ser opiniones tendientes a la búsqueda de un ejercicio o el mantenimiento o la generación de reglas a nivel de gobierno. Es claro que siempre la política debe escoger de un grupo grande, un grupo pequeño que va a tomar decisiones. En cuanto al concepto de cultura política, en la unión de los dos conceptos anteriores podemos ver que es un conjunto de conocimientos pues, de base a la cultura, actitudes de una población o de un grupo determinado para poder reaccionar a diversos aspectos de una vida política y un sistema político que es el que los domina. Son conocimientos, evaluaciones, actitudes que se manifiestan frente a diversos aspectos de cada una de la sociedad.
por ejemplo, cultura política frente a los servicios públicos, ideales políticos, no sé, toma de decisiones frente a algún problema que suscite la sociedad. La cultura política no es solamente el primer escalafón, sino es una serie como de piramidal, donde cada uno tiene una serie como de conceptos y de objetivos que los lleva a través de este concepto. Siempre los ligan a la política, siempre los llevan a la toma de aspectos y a la toma de decisiones en cuanto a aspectos que pueden estar pasando en una sociedad o en un grupo. En cuanto a la última pregunta, es cómo yo veo reflejada la cultura política en mi entorno. Voy a empezar a hablarlo de lo más pequeño hacia lo más grande. En mi entorno, en mi barrio, la cultura política se ve reflejada en las juntas de acción comunal, en la misma administración en el conjunto en que yo vivo, y es simplemente en la toma de decisiones frente a un grupo pequeño que es el que representa a todos en ese momento. En nuestro país, en Colombia, es preocupante la idea que se tiene sobre cultura política, ya que siempre se piensa que Colombia es poco democrático y hay mucha corrupción. No se confía en el Congreso, no se confía en los partidos políticos, internamente no se confía en el alcalde. La toma de decisiones de los alcaldes siempre se piensa que son corruptas y siempre gira alrededor de poder manejar el país o la toma de decisiones por medio de dinero o de corrupción. No solamente a nivel, digamos, macro, que uno lo ve todos los días por las películas, por los noticieros, sino también a nivel muy puntual como lo es nuestro barrio, nuestra ciudad. El nivel de corrupción, el nivel de no hacer las cosas que se han presupuestado cuando llegaron a ese poder, a esa cultura política, a ese manejo del poder de muchos hacia unos pocos. Entonces creo que hay una mala idea y hay un resultado muy preocupante sobre la cultura política que está en nuestro país.